Buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar, ya después de orar e invitar aquí al mover del Espíritu Santo, iniciamos eh, la, eh, iniciamos la enseñanza que Dios ha preparado a través de su sierva, mi pastora Olga Golikova, de San Petersburgo, que es la cuarta generación de eh, personas de Dios a pesar de cualquier situación difícil que pasó en mi país, eh, el enemigo no pudo borrar con el pueblo de Dios. Y realmente este pueblo está creciendo ahora y está recibiendo más fuerzas. Y este es el espacio para eh, com compartir con ustedes las estrategias, las herramientas, el equipamiento para el día de hoy aquí, para nuestra tierra de Ecuador, para que podamos levantarnos como guerreras en Cristo que somos. Y bueno, comenzamos desde el día de hoy el estudio de la palabra con este enfoque de guerreras de Cristo. Y hoy vamos a ver el capítulo 1 que les compartí. Vamos a ver, tal vez no alcancemos todo en el tiempo que está, pero vamos a poner ese fundamento, vamos a preparar esa base para poder sembrar en nosotros todo lo que Dios nos quiere dar y para que haya un buen fruto, para que crezca y haya fruto. ¿Sí? Entonces, muchas veces este tema está muy especulado, el tema de guerra espiritual, muy manipulado. El enemigo entró dentro de las filas de los hijos de Dios para confundir, para distraer. Y a veces se cree que hay que orar con un cierto patetismo o un cierto eh, alzar la voz, dramatismo, eso todo no tiene fundamento realmente porque todo depende de la fe, de la fe con la que nosotros profesamos la palabra del Señor. Y realmente tenemos que darnos cuenta que la guerra espiritual está alrededor de nosotros, queramos o no queramos, reconozcamos o no reconozcamos. Y hay que entender que si Dios ha puesto en nosotros su luz y brillamos con su luz, alrededor hay tinieblas y obviamente hay un contraste siempre entre la luz brilla más en las tinieblas. Donde hay luz, una luz que brilla ahí en la luz no se nota porque todo es luz, pero justamente en las tinieblas brilla más. Y tenemos que darnos cuenta que hay 4 niveles de guerra espiritual. Los primeros 2 niveles, todo cristiano, no importa si es líder o no es líder, porque realmente Dios quiere que lideramos en nuestra vida y seamos reyes y sacerdotes y gobernamos desde nuestra vida, ¿no es cierto? Y conforme a nuestra responsabilidad nos otorga, nos adjudica más encargos y extiende nuestras estacas de la tienda, pero comenzamos desde nuestra vida. Entonces, el primer nivel es justamente liberación personal de mí, liberación personal de ti, de toda la contaminación del pecado, contaminación maligna, porque ya somos cristianos, ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y muchas veces piensan que ya con esto basta, pero es un proceso, porque si nuestro espíritu crece y se despierta desde que aceptamos a Cristo y nacemos de nuevo, pero ya tuvimos cuántos años de nuestra vida con una forma de pensar no de Dios. Antes de invitarlo a Cristo a vivir en nosotros, hemos percibido mucho del mundo, de las costumbres, de las tradiciones de mi familia, del pecado generacional, del ambiente, de todo lo que nos rodea. Y esto en cierta forma marcó en nosotros ciertas convicciones de vida, de acuerdo a nuestra propia experiencia, lo que pasamos. Y ahí hemos recibido muchísimo del enemigo, desde las mentiras piadosas que parecen ser verdad, hasta mentiras que son
más gordas y gruesas, pero todo esto nos hace desviar. Entonces, la liberación personal es el primer peldaño de la guerra espiritual. Y la guerra espiritual no quiere decir que tenemos que ahí guerrear así con el diablo, no, porque el momento cuando nosotros sepamos quiénes somos y todo lo que Dios nos ha dado, y por ejemplo, una cosa simple, en un cuarto oscuro no necesitas guerrear con la oscuridad, lo que necesitas es prender la luz y esto es solamente un clic y ya. Entonces esto está dentro de nosotros y simplemente tenemos que aprender a usarlo. Y bueno, la segunda parte es, después de liberarnos a nosotros mismos, podemos liberar a nuestros familiares, a las personas que están a nuestro lado, nuestra familia, nuestros seres queridos, también parientes o amigos cercanos, también entran en este segundo círculo. Y claro que no es así que, paf, y ya les liberamos, sino que es un proceso y eso requiere también un esfuerzo de nuestra parte, esfuerzo de oración de intercesión. Y solo Dios sabe cuánto tiempo se necesita para librar a cada uno de nuestros seres queridos, pero es importante eh, darnos cuenta que nosotros podemos ser eh, esta cadena importante que une a Dios, a nuestro pariente, a nuestro ser querido, pero la última palabra es de parte de Dios. Sabemos que Dios les quiere liberar, pero para cada uno hay un proceso y hay un plan que, aunque no entendamos, es el mejor plan que tiene Dios. Entonces, son dos peldaños que cada cristiano tiene que pasar, es liberarse a sí mismo, a su persona y también a los que nos rodean en la familia. Luego tenemos dos peldaños más y estos son el tercer grado cuando nosotros ya vamos a interceder, si Dios pone en nuestro corazón interceder por las personas que realmente no son tan cercanos a nosotros. Puede ser nuestros conocidos, puede ser que nos interactuamos en algo con ellos, pero no es que son las personas que son muy queridos por nosotros o amamos a ellas, puede ser que ni las no sentimos nada por ellos, puede ser que hasta no nos gustan en algo, pero Dios nos pone a orar. Entonces es muy importante responder. Puede ser grupos de personas, puede ser grupos de personas grandes como una organización o un pueblo entero, una ciudad o una nación. Y ahí el cuarto peldaño es liberar los territorios donde están las personas, porque muchas veces desconocemos en el evangelismo, queremos ir y contarles acerca de las buenas nuevas que Dios ha preparado, pero el ambiente está muy infectado de seres malignos porque hay mucho pecado alrededor y ese pecado permite que estos seres de las tinieblas se encuentran y ellos van a impedir que las personas puedan recibir la buena palabra de Dios. Van a poner todos los medios para hacer todo lo posible para confundir, desviar, distorsionar el mensaje. Y entonces se necesita liberar los territorios también. Y desde luego, incluso para nosotros, como hijos de Dios, para que no tengamos el mensaje de Dios torcido o distorsionado con algo, nosotros necesitamos constantemente tener esa purificación para que el ambiente que nos rodea no nos afecte. Y obviamente es bueno tener ambientes saludables para nosotros, entonces, por ejemplo, orar por nuestro barrio, liberando desde nuestra casa, desde el barrio donde vivimos, el edificio, la calle, los alrededores de la calle, porque como dice la palabra, la ciudad se enaltece con las oraciones del justo. ¿Sí? Cuando bendecimos el lugar,
este lugar empieza a levantarse porque se quita todas las artimañas del enemigo, toda la contaminación maligna, las maldiciones por el pecado, y empieza a liberarse el canal de vida, ese fluir abundante de las corrientes de agua viva para limpiar, para bendecir, para liberar nuevas oportunidades, experiencias, para que la gente reciba trabajo, para que la vida de las personas mejore. Y muchas veces vemos noticias y pensamos que las cosas que suceden ahí es porque sucedió algo bueno y ya a raíz de esto, por ejemplo, se generó una buena oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Pero atrás de esto tenemos que saber que siempre hay primero la parte espiritual. Y si alguien ora y bendice la ciudad, como consecuencia, de repente van a salir cosas buenas. ¿Sí? Entonces, claro que tenemos que darnos cuenta que no podemos ir, si los primeros dos niveles todos los tenemos que hacer, pero el nivel 3 y 4 tenemos que ir solamente si Dios nos llama ahí. Solamente si Dios nos llama ahí, porque tenemos que estar conscientes que las tinieblas que estaban actuando sobre las personas o grupo de personas o una organización por la cual vamos a interceder, obviamente no les va a gustar que alguien vino a interceder y van a querer interferir en esto. Pero que esto no nos llene de temor, porque cuando tenemos temor de Dios, Él nos libra de todos los demás temores. Y en eso tenemos que desarrollar nuestra conciencia en relación con Dios para que podamos nosotros estar seguras de lo que estamos haciendo y no meternos así nomás por bravura o por curiosidad o por simplemente, ay, ver qué tal, porque tenemos que estar conscientes con dos cosas importantes. Es la consagración y el compromiso. ¿Hasta qué punto yo tengo compromiso de no solamente escuchar la palabra de Dios, sino ponerla por obra y cumplir? Porque muchos son los oidores, pero Dios busca los hacedores de su palabra, no solamente oidores. Entonces, son dos cosas muy importantes. ¿Cuánto yo estoy dispuesta a obedecer y cumplir la palabra? Y esto es todos los días y a veces hay pruebas muy duras que pasamos con esto, ¿no es cierto? Pero ese es el enfoque. Y mi consagración. Dios me llamó y yo le dije sí. Entonces yo sé que entonces Él me está apartando, porque consagración quiere decir soy santo. Soy santo. ¿Y qué significa la palabra santo? Que Él me apartó para sí. ¿Sí? Y obviamente estos dos puntos tenemos que revisar nuestra vida personal, hasta qué porcentaje estoy cumpliendo y si estoy dispuesta a ir a más, si estoy dispuesta a ir a más. Y aquí no se trata de sentirse culpable, porque obviamente, como dice la palabra, nadie, ¿quién podrá estar ante Dios y verle y decir que es justo? Como David decía, oh Señor, líbrame de los que me son ocultos, de los pecados ocultos, de algo incorrecto que yo hago. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y Él nos ama y Él mira las intenciones del corazón, porque aún nuestros errores que hacemos, Él ya les conoce y no nos juzga por los errores. Él tiene misericordia de nosotros porque Él mira al fondo de nuestro corazón y sabe que somos de Él. Entonces, en el Proverbio 24:6, por favor, ¿quién me ayuda a leer? Aquí hay una clave muy importante. Proverbio 24:6.
¿Ya tienen, Esther? Gaby, Amén. algo por favor. 24:6. A ver. Amén. La guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejeros. La sabiduría no está al alcance del necio. Que Ya, en la ya, bueno, cada palabra es valiosa, es un tesoro, pero yo quería enfocar ahora justamente en el 6. ¿Puedes volver a leer, por favor, Proverbio 24:6? La guerra se hace con buena estrategia. La Ya, victoria se ya, alcanza con muchos consejeros. ya, son dos cosas, que la guerra se hace con buena estrategia o también con ingenio harás la guerra, que no es así nomás, o sea, con buena estrategia, es que es escudriñando, es eh, planificando, es razonando, es consultando. Y dice, eh, y en la multitud de consejeros está la victoria, ¿no es cierto? ¿Cómo dice en tu variante? Otra vez, di, la victoria es La victoria se alcanza con muchos consejeros. eso, la victoria se alcanza cuando consultamos, cuando, pero claro, no es que a cuatro vientos vamos a hablar con todo el mundo sobre un tema guardado. Hay que tener discreción, esa es la sabiduría, pero sí necesitamos consejeros, ¿sí? Entonces, es como hay un dicho también que 7 veces, y también hay un proverbio de esto, eh, con otras palabras, pero este significado, 7 veces mida y una sola vez corta. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, para un molde, para hacer un molde, tienes que medir muy bien muchas veces y luego ya ejecutar. Entonces, tenemos que escudriñar, no orar simplemente por orar, sino escudriñar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Por ejemplo, en la liberación, ¿no es cierto? De la persona o de los territorios es de la misma manera, ¿sí? Del peldaño 1 o peldaño 4. Entonces, tenemos que ser muy atentas, muy suspicaces, observadores de los señales que Dios nos puede mostrar, observadores de cómo Él nos puede hablar a través de las personas que están al lado nuestro, incluso a través de las cosas o a través de circunstancias que están sucediendo. Sí, porque Dios eh, no tiene cosas sin importancia. Él puede decir a través de un pequeño detalle que nos pueda parecer que insignificante, no importante, Él puede decir algo importante que nos da seguridad para avanzar más. Y como dice en Joel 2, vamos rapidito en el Joel 2, eh, al principio del capítulo. A ver, ¿dónde está? Toca trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. ¿Sí? Esto es una orden, dice, tocad la trompeta de Sión. Es una orden, no es algo que hacemos o no hacemos. Empezar, sonar, tronar la trompeta en Sión. Y Sión es la imagen de una ciudad celestial, una ciudad de Dios donde Dios habita. Es la imagen de una ciudad enaltecida con la gloria del Señor, una ciudad eterna. Sí, y esto se marcó físicamente también, geográficamente en un sitio específico en Israel. Entonces, aquí hay un desafío. Ahí en Joel 2, Dios dice, tocad
trompeta en Sión. Es un desafío y es un mandamiento a la vez, pero tenemos que estar seguros. A lo que nos está llamando Dios es a justamente a esa guerra, a esa batalla espiritual. Pero obviamente no es así nomás. Hay que aprender por pasos, equiparnos, porque lo que quiere el enemigo es, él quiere sacar a los recién llegados, los que recién están en las filas del ejército, quiere sacarle antes del tiempo a la guerra. Por ejemplo, si un soldado no está bien preparado, si no ha recibido la capacitación y lo sacan ya a un combate, es posiblemente, ¿qué le va a pasar ahí? Se va a morir rápidamente, ¿no es cierto? Y va a ser como la carne, como dice, la carne para las... eh, Carne, se me- carne fresca para los, ¿Cómo para se, los se bueyes, algo así. dispara? Eh, Vieras, eh, en una escopeta tú disparas con qué? Nas- Con balas, sí, la bala, ya recordé. Es la carne para las balas. No, no necesariamente va a lograr el objetivo, sino que simplemente va a perecer innecesariamente. Entonces, por eso, antes de salir a la guerra, nosotros tenemos que saber cómo guardarnos con seguridad, cómo estar seguros, porque no vamos a lanzarnos sin que podamos estarnos seguros por dentro. Porque Dios no quiere sacrificio, porque Él ya hizo su sacrificio. No es necesario más sacrificios de parte de nosotros, sino escucharle a Él, ¿sí? Y hacer lo que Él dice que hay que hacer. Y de esta manera vamos a obtener la victoria, vamos a tener éxito en las cosas que tenemos que hacer. Entonces son dos cosas, y eso sí sería bueno que anoten, que es percatar la estrategia de Dios para cada caso, ¿sí? Y también saber cómo defenderse para estar seguros de las acechanzas del enemigo. Muchas veces, muy inciertamente sabemos cómo defendernos. Y muchas veces hacemos blanco fácil también, la carne de balas, ¿sí? Blanco fácil para el enemigo. Dios es un Padre amoroso y Él no quiere ningún sacrificio porque ya Jesús ya hizo sacrificio por nosotros, pero Él quiere prepararnos y Él con amor del Padre, Él piensa en cada detalle para preparar a su ejército, porque si Él dice, tronad a la trompeta en la montaña, en la altura, montaña también, ¿qué quiere decir? En la parte más alta, ¿no es cierto? Entonces, Él quiere darnos todas las pautas. Bueno, podemos percatar aquí si realmente hemos recibido ese llamado, si realmente lo que está en el Joel 2 es parte también de lo que Dios nos habla directamente a nosotros, porque no se trata de meterse a filas si no estás seguro, ¿no es cierto? Entonces, si estás seguro de esto, que Dios te está llamando para representar su reino aquí en la tierra y ponerse en las filas del ejército del mover de Dios, del mover del Espíritu Santo. Podemos orar algo sencillo y podemos simplemente decirle, Señor, yo quiero ser una parte de tu ejército, yo quiero ser una parte de tu pueblo y yo quisiera expandir esa luz que tú colocas dentro de mí, alrededor mío, para que alcance eh, más personas, más territorios y que tú llenes todo con tu gloria. Pero yo necesito tu completo equipamiento
tu completa preparación y armadura para estar en una seguridad completa, para estar en una seguridad plena al 100%. Y si me falta, si me falta sabiduría o me falta ser más cauteloso, ser más suspicaz, como esas cualidades son parte de sabiduría también, yo te pido, Señor, que tú me ayudes. Ábreme forma de pensar, de mirar y transforma mi forma de pensar. Yo te doy total permiso para hacerlo. En el nombre de Jesús. Y bueno, si vamos a Isaías 61, ahí dice, a ver, justamente fue la palabra profética que cumplió Jesús, ¿no es cierto? Eso escribió Isaías antes de que Jesús nazca, pero Jesús, cuando vino a sinagoga, él inició con esta palabra su ministerio. Y cuánto nosotros hemos recibido de esta palabra también para nosotros. ¿Cómo hemos recibido esa revelación de esta palabra para mi vida, para tu vida? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. No se preocupen si tal vez no han recibido todavía esa revelación de esta palabra exactamente para su vida, para su caso. No se preocupen si de pronto dirán, yo no sé mucho, yo recién estoy en esto, porque Dios busca a las personas, no las que saben mucho, sino las dispuestas a cumplir lo que Él va a mostrar. Las personas obedientes. Porque si volvemos en Joel 2, 11, ahí hay una frase que a veces leemos y no nos damos cuenta porque hay, en dos frases puede estar escondido un mundo entero para Dios, ¿no es cierto? Pero en Joel 2:11 dice, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. En otra traducción más cercana al hebreo, ahí dice, poderoso es. Poderoso es el que ejecuta su orden. ¿De quién se habla aquí? ¿Quién es el poderoso que ejecuta su orden? Somos tú y yo. Somos pequeños, débiles, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, que tiene vida y que tiene la autoridad por sí misma, ¿sí? Nosotros volvemos poderosos. Y eso está, yo sí quisiera que anoten esta palabra que está en Joel 2:11, dice, poderoso, bueno, fuerte, pero es poderoso, quiere decir que tiene autoridad, no solamente la fuerza bruta en sí, sino tiene la autoridad, tiene peso, ¿sí? Poderoso es el que ejecuta su orden. ¿El orden de quién? De Dios. ¿El que hace qué? El que da orden delante de su ejército. O sea, es el comandante, el que comanda, da orden y el ejército está listo y ejecuta el orden de Dios con poder. Porque grande es el día de Jehová, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿Sí? Nosotros a veces, de escuchar mucho de religión, hemos escuchado que va a venir un día
de juicio, ¿no es cierto? Un día cuando Cristo vendrá. Pero, ¿qué emociones hemos tenido cuando escuchamos esa noticia? Porque muchas veces el enemigo ha hecho perturbar muchísimo la palabra de Dios, trayendo pánico, trayendo incertidumbre, trayendo temor, pero no temor de Jehová, sino trayendo temor que será, que habrá como, que es, o sea, va a ser difícil. Pero aquí dicen que en este tiempo que cuando Dios vendrá, va a haber un ejército de él listo ya, que va a escuchar y va a estar atento al comando de Dios. Y la pregunta es, ¿quieres estar en este ejército? Porque eso no quiere decir que físicamente mañana vamos a estar en una iglesia muy grande donde nos vamos a ver como ejército, ¿no? Porque el cuerpo es uno solo. Por toda la tierra Dios está ahora levantando los huesos secos y preparando este ejército. Y somos parte de ello. Entonces Dios realmente nos está equipando y también nos ayuda a descubrir el potencial que Él puso dentro de nosotros. Nosotros podemos vernos pequeños como los israelitas se veían langostas, ¿no es cierto? Pero Dios no quiere esto, Él quiere darnos de su identidad porque fuimos creados a su imagen y su semejanza. Y Él quiere prepararnos. ¿Estamos dispuestos a saber quiénes somos? Y no confundirnos con la falsa humildad, que yo no soy nadie sin ti, pero Dios está trabajando para poner en nosotros para que seamos alguien quien Él necesita que seamos. A veces dentro de las filas religiosas, dentro del cristianismo, hay muchas ideas falsas que el diablo ha plantado para debilitar a la iglesia. Y una de ellas es esa falsa humildad. Solo tú, Señor, yo no soy nada. No tengo nada que darte. No, claro que sí tenemos mucho que darle a Dios, porque Él ha depositado en nosotros, Él nos ha creado. Entonces Dios quiere trabajar con nuestra forma de pensar para que no se trata de que seamos orgullosos o nos envanezcamos en su gloria, no, la gloria es de Él, le pertenece, pero Él está trabajando en nosotros para que esta gloria sea vista también a través de su pueblo, porque somos sus manos, sus pies, su boca. ¿Estoy dispuesta a prestar a Dios mi boca, mis manos y mis pies? Sí. Amén. Entonces, realmente es un llamado a liderar, ser líder. Liderar primero con mi propia vida, ¿no es cierto? Y liderazgo es no simplemente una idea, esto es una decisión en nuestro corazón, ¿sí? Y es una forma de vida, una forma de vida. Y curiosamente, los Gedeones y los Samsones, Dios ha levantado en medio del pueblo con problemas, justamente cuando israelitas tenían que esconderse de los madianitas, ¿no es cierto? Y hasta en el lagar hacían... lagar es un lugar para sacar vino de las uvas, para pisotear, para que salga jugo, de la uva. Pero estaban haciendo ahí, ¿cómo se dice? Moliendo el trigo, ¿no es cierto? O sea, preparando el trigo para moler. Quiere decir que estaban escondidos para que no les quitan, porque madianitas venían y les quitaban la provisión, lo que es el trigo, el pan. Y en medio de esta situación donde estaban escondidos, con miedo, pensando que son chiquitos, tratando de evitar la siguiente ataque del enemigo, salvar lo poco que tenían, en medio de esto, Dios empieza
levantar los líderes. Que no nos preocupe la situación que estamos viviendo. A veces podemos pensar, no, es que ahora está tan difícil, si fuera otra situación yo me apuntaría, pero ahorita tengo que velarme por mí para salvarme mi pellejo. No tengo tiempo para servirle a Dios, sino que tengo que primero resolver mis problemas personales, de mi trabajo, de mi sustento, qué sé yo. Eso es una forma de pensar incorrecta, ¿no es cierto? Porque Dios puede resolver todo mi problema con mayor facilidad, mucho más rápido de lo que yo voy a estar con mis propias fuerzas tratando de hacerlo. Pero justamente también hay otra razón por qué esto funciona mejor. Justamente en los problemas, en medio de conflicto, Dios utiliza eso como una herramienta, como un mecanismo de activar todo nuestro potencial que ha puesto. Es como que a veces los conflictos que estamos viviendo nos ayudan a sacar lo mejor que está bien guardado en nosotros y entrenarlo y salir a un nuevo nivel. Y claro que a nadie le gusta esto. Más bien solemos a veces orar, ay Señor, por favor, quiero paz, quiero estar bien. Oramos mucho, mucho por bienestar, ¿no es cierto? Por bienestar. Pero a veces una dificultad adversa es mejor que bienestar, nos activa y es como eh, eh, ¿cómo se dice? La tapa de la botella, la tapa, que no pesa mucho. Si han visto ustedes, por ejemplo, que si la botan en las aguas, siempre sube arriba, porque es tan liviana, ¿no es cierto? Por más que la quieren hundir, no va a poder hundirse. Entonces es así mismo como Dios ha puesto dentro de nosotros un potencial grande para que puestas en cualquier circunstancias, la fuerza de su Espíritu Santo, dinamos, ¿sí? El dinamos nos simplemente empuja para que salgamos a la superficie y salgamos adelante. Y a veces, mientras más fuerte la ola, más fuerza para empujarnos a salir afuera. ¿Sí? Y eso tenemos que confiar. Entonces, ¿cómo están hasta el momento? Em, Pregunta. sí, yo tengo una pregunta. En eso, los niveles de, primero uno tiene que, pues, liberarse a sí mismo, luego a la familia y luego, pues, ir a los otros peldaños a liberar territorios o grupos de No, personas. no es luego, son simplemente 4 pasos, son 4 tipos, son 4 tipos de la guerra espiritual. Hay que entender que de lo poco a más, ¿sí? Pero hay casos, porque si no la vida sería demasiado perfecta, la perfección no existe. Hay casos cuando yo ya estoy sirviendo a Dios, estoy orando por las personas y Dios me ayuda a liberarme a mí de una parte que está en mí, porque si yo voy a esperar primero liberarme a mí misma, tal vez va a pasar toda mi vida y no voy a lograrlo, porque las herramientas que Él está desempacando y activando en nosotros muchas veces se presentan cuando yo estoy presta para servirle. Y cuando yo le estoy sirviendo, por ejemplo, levantando una intercesión por el otro, Él me muestra cómo orar por mí misma para soltar una parte que estaba bien escondida en mí y no me daba cuenta. Pero claro, por ejemplo, si yo estoy andando, eh, por decir, en algo donde yo no he superado el problema, por ejemplo, eh, tengo, es un caso, ¿no? No es mi caso, pero simplemente tengo un caso, una dependencia de alcohol, que ya soy cristiana, ya estoy moviéndome con Cristo, pero todavía a veces me recaigo en esto. Y de repente Dios pone otra persona con un problema similar
y yo empiezo a interceder por él y me meto a orar por él sin solucionar ese problema en mí, ¿sí? Entonces ahí sí no me va a funcionar. Pero, por ejemplo, si yo tengo un problema de, de unos temores que tengo que resolver en mi corazón, pero tengo otra persona que está pasando por una situación difícil donde le están persiguiendo, le están haciendo vida imposible y yo intercedo por ella, esto puede ayudarme luego a vencer mis propios temores, encontrar la llave secreta. ¿Sí? ¿Sí estás conmigo, Agustina? Sí, sí, sí. Por ejemplo, Sí, si yo tengo, por ejemplo, en mi pasado, en mi vida, en la vida de mi familia, gente que estaban metidos muy profundamente en el ocultismo, en la brujería o satánicos o en masonería, ¿ya? Y yo, sin arreglar esa parte en mi propia vida, me meto a orar contra los brujos. Claro que me va a caer todo. Ahí o sea, eso hay que tener mucho cuidado porque ahí va a venir una retaliación muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo tengo puertas abiertas. ¿Sí? Entonces, primero tengo que pedir perdón por mi familia, orar ante Dios, presentarle el caso, pedir que Él limpie todo. Perdonar a las personas que abrieron esa puerta en mi familia, en mi linaje, cerrar esa puerta y luego yo ya puedo orar por, o sea, para que, por decir, los brujos se vayan de tal sitio. ¿Sí están conmigo? pero Natasha, en el caso supuesto que haya cosas en tus antepasados que tú no estés consciente, que tú no sepas a ciencia cierta que eso pasó, o sea, que esté velado ante tus ojos espirituales algún pecado, puede ser adulterio, qué sé yo, o ocultismo, pero tú sientes orar por una persona y Dios pues te muestra ciertas cosas. Claro. eh, Luego la entonces, revelación. Ujú. Que si Dios te muestra, si tú sientes un deseo ardiente de liberar la palabra, en este momento tú estás llena del Espíritu Santo y tú estás ejecutando esto. Y Dios te puede mostrar luego, porque Dios tiene tanta misericordia, porque obviamente hay pecado oculto, que no sabemos, no podemos saberlo todo. Por eso, solamente por misericordia de Dios, tenemos temor de Dios y hacemos lo que podemos. Si Él nos llama, si tú sientes un ardiente deseo orar por una persona para soltar la palabra, para darle una visión profética, hazlo. Porque si Él te manda a hacer y tú por miedo no lo haces, hay una palabra en Jeremías, en Ezequiel, dice, si al profeta se le dio tal palabra para el que se está perdiendo y él no la liberó, la culpa de esta persona perdida se queda sobre él. Pero si él libera y la persona igual no le escucha, la culpa será de la persona y el profeta se libera de su sangre. No va a tener la sangre de la persona en sus manos porque él cumplió lo que Dios le hacía. Pero en eso, claro, hay que tener mucha sabiduría porque estos tiempos eran del Antiguo Testamento y ahora tenemos el Espíritu Santo. Y no es así a rajatabla ir y decir, así dice el Señor, porque mucho, por ejemplo, ahora eh, los... los dones proféticos se han usado mal y por eso muchos incluso desconocen que pueden existir profetas de verdad en nuestros tiempos. Pero tenemos que darnos cuenta que los tiempos cambian y si en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando todavía no había Espíritu Santo sobre las personas, porque Cristo todavía no cumplió, no ha venido a cumplir su misión en la cruz. Entonces Dios mandaba al profeta para decir, por ejemplo, a un rey malvado que se arrepiente, así dice el Señor, ta, 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 ta. Pero eso era en esta época. Ahorita hay un fluir abundante de la gracia del Señor
y es el tiempo de Misericordia. salvación. Es todavía el tiempo bueno para que las personas adquieren la salvación y Dios da abundantemente. Y entonces es el tiempo donde Dios puede perdonar los pecados, es el tiempo inmerecido de su gracia. Y la palabra profética está llamada a levantar a la persona. No, por ejemplo, eso estoy diciendo ahora porque eso no es del libro, pero me nace decir, porque toda la palabra es para redarguir, para levantar, para consolar, para liberar a la persona el potencial de Dios. Entonces, sí, el Espíritu me puede mostrar que la persona está en el pecado, pero yo sé que no es, que Dios ama a esta persona y no es el sentir de Dios avergonzar a la persona públicamente, descubriendo su pecado. Dios me dará las palabras cómo levantar a esta persona para que esta persona se vuelva a Dios y se da cuenta que tiene que arrepentirse del pecado. Pero no necesariamente que hay que hablarle duramente delante de todos. Y esto es un mal ejemplo de los profetas que piensan que son profetas, pero realmente son profetas falsas. De los profetas falsos también se habla mucho en la Biblia. Pero bueno, ese es otro tema, ¿ya? Este es otro tema. Ahora volvemos a lo que estábamos. No sé si te respondí un poco tu pregunta. Sí, 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 Sí. Ya. sí, sí, gracias. Entonces, necesitamos entonces saber que la guerra no puede ser a rajatabla, sino que con mucha estrategia, Dios nos manda en Proverbios, otra vez repito, 4:26, hacer la guerra con mucho ingenio, con la estrategia y en multitud de consejos obtendremos la victoria. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta y saber también que tenemos poder cuando ejecutamos la palabra de Dios. Pero para esto, obviamente, son otros puntos que hablamos, ser consagrado y obediente. Y la obediencia sí es bastante, a veces nos cuesta. Esto se entrena y por cosas pequeñas, se entrena. Bueno, nosotros tenemos que aprender también a entrar dentro de la bendición de Dios, porque en Génesis 12, de 1 a 3, Dios dijo que, o sea, le dijo a Abraham, vamos a leer en 12, que él va a bendecir en él, en la semilla de él, va a bendecir todas los pueblos de la tierra. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendicen y los que te maldicen maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, nosotros podemos entrar en esta bendición porque somos también hijos de Abraham a través de Jesucristo. Jesucristo ha sido, la cruz de Jesús es un puente que nos unió con heredad de su pueblo, perdonando nuestros pecados, liberándonos de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, Dios puede obrar como obró con Abraham, puede obrar con cada uno de nosotros, porque dentro de la palabra está puesto multiplicación. O sea, todo lo bueno que está registrado en la palabra de Dios está puesto ahí como un mecanismo de multiplicarlo. ¿Sí? O sea, es mismo el principio de multiplicación
que se divide y se hace dos, ¿no es cierto? O sea, una cédula se divide, se hace dos, las otras también se dividen, hacen otras dos, y así en progresión se multiplica. Y este mecanismo sigue funcionando, eso no ha cambiado. Lo que hubo desde el principio cuando Dios creó recién al hombre y luego lo bendijo para que sea multiplicado, esto sigue funcionando a pesar del pecado que ha venido al mundo. El pecado que pone frenos para no recibir la bendición que Dios ha otorgado, pero la bendición está ahí. Entonces nosotros tenemos que aprender a entrar en esta bendición. Y para entrar en esta bendición nosotros necesitamos obediencia, ser obediente. Por ejemplo, vemos como Abraham era muy obediente. También necesitamos la fe limpia, así, la fe pura, la fe sin mancha, sin dudas. ¿Sí? Y necesitamos la santidad, las tres cosas. Obediencia, que prácticamente esto sale de lo que ya hablamos antes, la obediencia y la consagración, ¿sí? Ser consagrados es ser santos, necesitamos la santidad. Y necesitamos la fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Y a veces, cuando pasamos por las situaciones difíciles en nuestra vida, circunstancias adversas, dentro de estas circunstancias está la oportunidad para desarrollarnos y entrar en nuestro propósito de vida, para definir más el propósito de vida. Y ahora, ¿cómo mantener la santidad? Porque la santidad también es una forma de vivir. No es solamente algo religioso, ahí solamente un ratito, ay, cerrar los ojos y sentirse santo, no. Es la forma de vivir a diario, ¿no es cierto? Entonces, para saber qué es lo que es santidad, más bien voy a decirles lo que no es, ¿sí? Para poder, cuando, por ejemplo, se aborrece la santidad, ¿cuáles son los puntos importantes que pueden darse ahí? Cuando, por ejemplo, la persona, y estoy hablando solo de los cristianos, ¿sí? O sea, estoy hablando de la gente que conoce a Dios, pero tapándose con las palabras religiosas, tapándose incluso con la misma palabra de Dios y utilizando palabras de amor, del Padre y todo esto, la persona vive una doble vida y simplemente no le presta importancia a un pecado que tiene en su vida y vive en el pecado. ¿Sí? Y eso se da mucho. Es como que juego de la mente. La mente se acostumbra a algo y es como una litanía. Repiten cosas, pero realmente es una pantalla, no las viven. Y eso se puede sentir y eso es la falsedad. Y es peligroso cuando un líder que tiene a cargo sus ovejas se comporta así para como que guardar la cara, para guardar la postura, pero atrás está haciendo cosas pecaminosas, deshonestas ante el Señor. Entonces, ahí todas las ovejitas están también abiertas para los ataques. También la otra cosa que cuando no se busca a Dios y se lo reemplaza con los rituales que hacer, rituales religiosos, pero realmente no se busca a Dios y no se tiene relación con Él. La persona no puede escuchar la voz de Dios. Empieza a escuchar voces reemplazantes que pintan como si fuera la voz de Dios, pero realmente no es voz de Dios.
¿sí? Y también un punto que cuando uno no está santo, no guarda la santidad, empieza a aborrecer a los demás, empieza a envanecerse y despreciar al prójimo, a las personas que están alrededor de... ¿Qué hora tenemos? Hoy ya tenemos que terminar ya. Y muchas veces también sucede que creemos lo que dicen de nosotros y recibimos una palabra podrida que opera contra nuestra autoestima, contra nuestra imagen de Dios, quienes somos en Él, y nosotros empezamos a adoptar una culpa de ser lo que nos dijeron que somos. Entonces es importante, por ejemplo, destruir las palabras negativas dichas sobre nuestra vida por alguien o por nosotros mismos. Tal vez hemos hablado mal de nosotros mismos o hemos hablado mal de alguien y eso a la final nos regresa a nosotros y también estamos mal. Entonces tenemos que, es parte también de la santidad, renunciar a todas palabras mal dichas en nuestra dirección, sean de alguien más que recibimos o de nosotros mismos, y también renunciar a las palabras que nosotros hemos dicho de otras personas, sean nuestros seres queridos que hablamos mal, nuestros hijos, o sea cualquier otra persona por algún conflicto que tuvimos. Sí. Y obviamente no tener falta de perdón con nadie. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando descubrimos que estamos fallando en una de estas áreas, tenemos que rápidamente correr a Dios, porque Adán se escondió de Dios. Y eso es lo que dice el mundo, que si tú haces algo mal, escóndete para que no te viene el castigo. Pero eso es una mentira del diablo, porque realmente el que nos puede liberar de un mal que descubrimos es justamente Dios. Cuando lo reconocemos, tenemos que descubrir este mal, tenemos que confesarlo ante Dios y tenemos que renunciar a él. 3 cosas, ¿sí? Descubrir un mal, correr en los brazos de Dios y decirle, Señor, descubrí esto y quiero pedirte perdón. Confieso tal cosa y renuncio a ella. Y luego sí, seguir esto y hacer, o sea, lo que renunciamos, cumplirlo. Entonces, esto es muy importante y es así como funciona en nosotros el cambio de nuestro chip, porque como yo hablé al principio, tuvimos un chip del mundo y Dios quiere renovar nuestro entendimiento. Romanos 12:2, ¿no es cierto? Renovad vuestro entendimiento y es un trabajo. Y es medirme, evaluar con lo que hemos hablado de hoy, si obedezco, si tengo fe pura y si estoy santo. Estos 3 puntos. Cuando vamos a evaluar esto, vamos a adquirir la seguridad. Porque no se trata que, ay, no, es cierto, tengo tal pecado. No, se trata de arrepentirme, correr a Dios y Él me va a librar. Amén. Entonces, esto es no solamente para nacer de nuevo, es el estilo de vida después si queremos estar en las filas del ejército del Señor y servirle. No servir con lo que yo imagino que deba hacer, sino servirle obedeciendo lo que Él me muestra que deba hacer para el reino, para que el reino sea expandido. Amén. Listo, oremos entonces ahora. Amén. Padre bendito, te doy gracias, Señor, que sea todo lo que hablamos aquí, sea puesto en tierra fértil, Señor, y yo ahora mismo prohíbo que sea robado por el enemigo en el nombre de Jesús, sino yo determino que esto sea semilla buena que cae en la tierra fértil para que germine, para que crezca, para que se desarrolle, se levante y haya mucho fruto, Señor, en cada uno de nosotros, porque queremos servirte, Padre bendito, y es lo que tú estás haciendo en esta tierra donde nos has puesto para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Algo?
Listo, entonces eso es todo. Ya, ahora Gracias, un abracito y nos vemos. gracias. Bendiciones. El miércoles, la próxima vez es el miércoles. Chao, chao.